¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Un gusto saludarlos. Les saluda el doctor Jorge Rojas y estaremos juntos estudiando, analizando, profundizando en este arte y en esta ciencia que es la hermenéutica. Dice en su libro sobre hermenéutica José Martínez que la historia de la iglesia no es otra cosa que la historia de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo el pueblo de Dios ha interpretado la palabra y que la ha llevado a hacer, pensar, decir, enseñar cosas de acuerdo a lo que ha interpretado y la comprensión que ha tenido del texto. De manera que los diferentes métodos y enfoques con los que ha accedido a la palabra de Dios lo ha llevado a hacer tal o cual cosa. Entonces, por eso es importante ver qué han enseñado, qué han estudiado, cómo lo han hecho desde el inicio el pueblo de Dios hasta hoy día. Entonces, pongámonos en manos de Dios. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que así como tu espíritu aleteaba sobre las aguas al inicio de la creación, también aleteabas y estabas en el corazón del escritor sagrado, del agiógrafo, también estés hoy en nuestra vida, Dios, y que todo lo que pensamos, todo lo que pensemos, digamos, enseñemos, actuemos, sea guiado por tu Espíritu Santo. Que ese Espíritu que inspiró al escritor sagrado, también ahora en este momento nos ayude a comprender mejor tu palabra y nos guíe a vivir en comunión contigo, con la presencia de tu Espíritu Santo. Y que ese mismo fuego que pusiste en el escritor sagrado lo pongas también en nosotros para poder comprender y vivir en comunión contigo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Veamos entonces, hermanos, un panorama histórico de la interpretación bíblica. Para esto estaremos basándonos en este libro del doctor José Martínez, en la obra del doctor Miguel Álvarez sobre hermenéutica, palabra, espíritu y comunidad, y en los principios y procedimientos de la interpretación bíblica de la hermenéutica de Henry Wilker. Entonces, dispongámonos, hermanos, para hacer este panorama histórico de la hermenéutica. Bien, la, la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Nehemías, capítulo 8, que Esdras, versículo 5, Esdras abrió el libro ante los ojos de todo el pueblo y el pueblo escuchó, estaba atento. Versículo 7. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. El versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es la hermenéutica, hermano. Comprender la palabra de Dios, qué dice, y después interpretarla en nuestro contexto actual, en nuestra situación actual. Entonces, este modelo de interpretación es como el fundamento, el precedente de toda la hermenéutica posterior que se dio en el pueblo de Dios. Y veamos también cómo se dio, por ejemplo, en el pueblo de Israel en el contexto del periodo intertestamentario. Veamos cómo se dio esto. Bien, en este periodo la interpretación bíblica judía experimentó un desarrollo significativo. Surgieron métodos como el Midrash que buscaba extraer aplicaciones prácticas y teológicas del texto para la vida diaria de los judíos. Por otra parte, los que seguían el método, el Pesher, interpretaban las profecías específicamente y cómo se iban cumpliendo esas profecías y, por ejemplo, en la comunidad histórica que se conoce como la comunidad de Qumran. Entonces es un tema recurrente en toda la historia de la hermenéutica, ¿no? Donde se busca comprender el texto y aplicarlo en consecuencia. Veamos cómo los rabinos interpretaban también estos textos. Toda la comunidad rabínica siempre ha guardado un profundo respeto a la Torá, a la ley de Dios y a la tradición oral. Así, por ejemplo, el profundo respeto que tenían por la Torá y por la tradición oral que acompañaba la enseñanza hizo que surgieran escuelas
y se establecieran reglas y principios para interpretar la palabra de Dios. Tal vez Hillel es un maestro preclaro sobre estos aspectos. Ahora, el problema está en que al poner tanto acento en la enseñanza de los maestros, a veces se descuidaba un poco el sentido original del texto, y eso es lo que recrimina, por ejemplo, en Mateo 23, ¿verdad? Eh, entonces, cuando viene Cristo, el Verbo de Dios se hace carne y surge la iglesia, dentro de la iglesia también se daban en ese tiempo, en la iglesia primitiva, como dos grandes corrientes de interpretación bíblica. Por un lado, venida desde la escuela de Alejandría, con una fuerte impronta y con una fuerte influencia griega, y por otra parte, la escuela de Antioquía. Veamos cómo se dio esto, hermanos, veámoslo. Eh, Estos dos métodos aplicados a la iglesia primitiva en el norte de África, por ejemplo, se dio eh, con la influencia de Filón de Alejandría y todo este sentido alegórico de la escritura, hizo que se considerara como inferior la interpretación del texto bíblico en su sentido literal. Entonces, a todo le encontraban un sentido alegórico. Así, por ejemplo, una de las cabezas lúcidas más importantes del primer milenio, como fue Orígenes, él escribió lo que se llamó el Hexapla, donde tenía en 6 columnas 6 textos del Antiguo Testamento, y él hacía los comentarios comparando un texto con otro, ¿verdad? Y a todo le encontraba una alegoría, a todo. Clemente de Alejandría fue otro, este, y al poner tanto acento en lo que querría decir, en lo que podría significar, se olvidaron a veces en lo que significa, en la mera letra, ¿verdad? Que es lo que va a poner influencia después, más adelante, la reforma protestante en el siglo XV, XVI. Entonces, veamos la otra escuela, que es la escuela de Antioquía. Se produce un gran contraste entonces entre la escuela de Alejandría, que es más alegórica, con la escuela de Antioquía, que promovió fuertemente lo que hoy se conoce como el enfoque histórico-gramatical. Entonces, la interpretación, la hermenéutica estaba basada en el sentido literal del texto, ¿verdad? Y se enfatizó mucho la comprensión del texto dentro de su contexto histórico y el contexto cultural. Y así eh, se distanció de la interpretación de la escuela de Alejandría. Veamos ahora cómo, un paso más adelante, después de este tiempo dentro de la patrística, cómo se dio en lo que se llama el periodo de la escolástica o la Edad Media. Dentro de la Edad Media encontramos 4 sentidos de la interpretación bíblica. Por un lado, el sentido literal, que veía los hechos, se trataba de encontrar la revelación de Dios en la historia, en los hechos. El sentido alegórico también se conservaba, ¿verdad? Como la escuela de Alejandría. Por otro lado, también el sentido moral, donde se extraen lecciones para la conducta diaria, y el sentido anagógico. La palabra anagógico quiere decir conducir hacia arriba, ascender. Anagogé justamente en griego es eso, ¿no? Ascender. Y lo que se procuraba era elevar el conocimiento hacia aspectos más espirituales. Eh, Estos eran 4 sentidos muy fuertes marcados dentro del periodo de la escolástica, tanto en la alta como en la baja Edad Media. Ahora, ante esto surge una fuerte reacción por parte de Lutero y de los reformadores, y veamos cómo se dio. Entonces, en el siglo XVI surge la Reforma Protestante, que promovió que la Biblia es la única autoridad en materia de fe, priorizando el texto bíblico sobre la tradición eclesiástica. Entonces, los reformadores insistieron en interpretar la palabra de Dios en su sentido literal e histórico como base de interpretación válida. Entonces, la autoridad de la iglesia y los intérpretes quedó subordinada al texto bíblico.
y se fortaleció así este método, lo que es la hermenéutica protestante. Pero ante esto después surge el periodo conocido como el periodo del dominio absoluto de la razón o el periodo de la modernidad, con el iluminismo. Veamos cómo se dio la interpretación bíblica en este tiempo. La hermenéutica bíblica moderna entre los siglos XIII al XIX, en el periodo de la Ilustración o el racionalismo crítico, llevó a una excesiva confianza en la razón autónoma. Todo, como decía Hume, lo que no se ve dentro de un microscopio no existe. Entonces se sospecha de todo, de la revelación, los milagros, la profecía. Se estudia la Biblia solo como un documento histórico humano, nada más. Acá Baruch Spinoza, por ejemplo, el judío holandés, o Lessing, o Reimarus, llevaron y impulsaron mucho el análisis crítico e histórico del texto bíblico. Y después todo esto se dio un paso más todavía con la alta crítica y veamos cómo se dio. Eh, en el periodo histórico crítico, en donde surge justamente esto que se llama la escuela histórico-crítica clásica, se trató de buscar al Jesús histórico, dentro de toda la maraña de textos, donde se da la presencia de Jesús y donde dentro de todas las palabras que se fuere pasando de los discípulos, los apóstoles, donde está la mera palabra de Dios. Esto llevó, por ejemplo, a un autor como Rudolf Bultmann a plantear lo que es el tema de la desmitologización, sacar todo lo que es mitológico y encontrar al mero Cristo que habla y la mismísima verba Dei, el mismísimo verbo de Dios, la palabra de Dios. Y aquí con tanta neutralidad científica que se buscó, entonces apareció Julius Wellhausen con su hipótesis documental, por ejemplo, del Pentateuco, donde se habla que hay una acumulación de distintos documentos de distintas escuelas como la yavista, etcétera, como la sacerdotal, la eloísta, y que después fueron compilados. Gerald Forrad, por ejemplo, el gran biblista alemán, él va a seguir un poco también esto, pero matizando un poco, aunque prestando más atención a la historia de las tradiciones, y Dibelius va a hablar de la crítica de la forma. Se recurren a muchas herramientas filológicas, a la atención al contexto histórico, al desarrollo metodológico riguroso de la palabra de Dios. Entonces, todo esto trajo como consecuencia justamente el tiempo de la Edad Moderna. Eh, Surge así la escuela liberal protestante, donde pone su énfasis en lo ético, en lo existencial, y los milagros son reinterpretados, pero simbólicamente. La inspiración no verbal y ni plenaria se empieza a reflexionar todo esto, por ejemplo, con von Harnack, donde va a hablar la esencia del cristianismo, ¿no? Y hay muchos autores que aparecen con sus libros, la esencia del cristianismo, la esencia del cristianismo. Hay varios autores. Hay una gran sensibilidad histórica y ética, hay una autoridad normativa debilitada, y la Biblia está subordinada a los contextos culturales y a juicios culturales. Entonces, en medio de toda esta situación aparece lo que se llama la neoortodoxia o la teología dialéctica. Tal vez el representante más preclaro sería Karl Barth, con un fuerte cristocentrismo, ¿verdad? Y trata de encontrar la palabra de Dios y la voluntad de Dios en el texto sagrado. Por eso se dice, Karl Barth le devolvió la Biblia a la iglesia, aunque a veces se pone tanto el acento en esto de que la palabra llega a ser palabra de Dios, el texto sagrado está contenido en la Biblia, y a veces se establece una distancia entre el texto y la revelación. Eh, en medio de todo esto, luego, como consecuencia, surgen unas nuevas formas de elaborar una hermenéutica contextual y pentecostal. Que, y dentro de esto surge lo que se llama el círculo hermenéutico, que lo que busca es tratar de entender qué
dice el texto, y para entender el texto se recurre a cuanta herramienta se tenga a mano. Y una vez que se entiende qué dice el texto, bueno, la apropiación del texto, qué me dice a mí, y por otra parte, bueno, ¿qué hago con este texto? Entonces se basa en la interacción entre la situación histórica del lector, la cosmovisión del intérprete, el texto bíblico y la reflexión teológica, ¿no? Y de allí la importancia de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Y sin la experiencia del Espíritu Santo no se puede interpretar correctamente lo que el Espíritu Santo inspiró. Por eso es importantísimo la experiencia del Espíritu Santo, y aquí surge la hermenéutica pentecostal, que se plasma en la vida diaria con la comunidad. El Espíritu Santo que llenó a Jesús de su presencia y lo llevó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, anunciar el tiempo de gracia del Señor, la liberación a los cautivos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que se busca con la hermenéutica pentecostal. Así que solo es posible comprender correctamente el texto inspirado si se tiene hoy el mismo espíritu que inspiró el texto sagrado ayer. Que Dios les bendiga, hermanos, y ánimo, ánimo. Encontrarán más y más información sobre esto en los libros que recién les comenté. Encontrarán mayor información, sobre todo en las páginas 41 del libro de hermenéutica y en el libro de Martínez. Que Dios les bendiga, hermanos.